Wow, lo sentimos. Él está aquí. Y qué honra poder estar hoy aquí como hermanos compartiendo juntos en armonía. Bendecimos a todas las personas que están conectadas desde sus casas. Y bueno, el Señor ha estado preparando una palabra que ha sido una palabra que me ha tocado, y quiero contarles una experiencia que tuve el domingo antespasado. Ese domingo vinimos al servicio, fuimos a una caminata que fue citada para toda Colombia, donde en cada ciudad iban a estar los cristianos unidos caminando por Jesús, proclamando que Jesús es nuestro Dios, nuestro Salvador. Y en Santa Marta tenía que haber caminata, la planeamos con los pastores de la ciudad en unidad. Salimos a las calles, Imparable estuvo allí. Y quiero decirles que yo ese día estaba feliz porque iba para mi caminata. Eso, me puse mi polo, mi jean, mis tenis. Me hice unos gajos espectaculares, más lindos que los que tengo hoy. Yo estaba feliz. No había caído una gota de agua del cielo. Me monto yo en el carro en el que íbamos a ir adelante con la música y todo. La gente empezó detrás del carro a ubicarse. Oramos y empezamos a caminar. Y resulta que cuando damos, yo creo que no pasaron los 100 pasos. Llegamos a la esquina de donde estaba la estatua del pibe. Llegamos a la esquina y empieza a caer agua del cielo. ¿Quiénes estuvieron ahí y pudieron vivir esa experiencia? Yo creo, bueno, la gente decía que hacía 18 años, no sé, porque yo no me acuerdo, pero dice que hace 18 años no caía un aguacero tan impresionante en Santa Marta como el que hubo el domingo. Y resulta que vamos en esa caminata, iba con mis hijos. Ya usted se podrá imaginar, si teníamos que caminar de la estatua del pibe hasta la playa, cómo llegamos de empapados a la playa. Y eso caían, mira, centellas. Eso fue impresionante, truenos, relámpagos. Y íbamos ahí orando. ¿Usted cree que la gente se fue? Pensaron que la gente se iba a ir, pero los cristianos somos como somos. Y ahí estuvimos caminando bajo esa lluvia, declarando y orando sobre nuestra ciudad, creyendo y declarando que Jesús es el Dios, el Salvador de Santa Marta. Cuando llegamos a la playa, hicimos una oración rápida, se cantó un par de canciones y todo el mundo para su casa. Y resulta que cuando vamos en el carro ya el agua estaba arriba en las calles. Quedamos atranconados los que íbamos en el carro de nosotros. Atranconados, fueron varias horas que estuvimos ahí. Y hay algo que se me pasó. Cuando yo iba montada en ese carro, yo estaba transmitiendo para que toda Santa Marta viera que estábamos ahí. Estaba transmitiendo por Facebook. Y resulta que empieza a llamarme del edificio, de la portería del edificio, una llamada, otra llamada, otra llamada. Y yo, ¿pero qué está pasando? Y yo transmitiendo y las llamadas no paraban. Yo creo que me hicieron más de 20 llamadas perdidas tenía yo ahí. Yo dije, algo está pasando. Cuando llego allá a la playa, le digo a mi esposo, hay que llamar porque algo está pasando en la casa. Y mi esposo llama y le dicen, el agua se metió por su apartamento y se está yendo para los otros apartamentos. Y en el apartamento no había nadie. Entonces ya usted se podrá imaginar, cuando yo llegué en la noche al apartamento, cómo lo encontré. Gracias a Dios tuve a mi cuñado y a mi hijo que se fueron adelante en una moto y ayudaron a sacar el agua. Pero eso, se mojaron los cuartos. Y esta experiencia, escúchame bien acá, esta experiencia me hizo a mí entender ese día algo. Y es de que si yo hubiera sabido lo que iba a pasar ese día, probablemente mis hijos no hubieran ido a esa caminata y probablemente yo hubiera tomado la decisión de no ir. Porque si el aguacero y todos esos rayos desde temprano, ¿quién sale así? No
no hubiéramos salido. Nos hubiéramos quedado en casa y nos hubiéramos perdido la bendición más grande, que fue haber orado tan poderosamente por nuestra ciudad. Entonces, eso me hizo entender a mí que así trabaja Dios con nosotros. Si Dios a nosotros nos dice con anticipación todo lo que vamos a atravesar, entonces prefiero quedarme en mi momento de mi zona de confort. ¿Sí o no? Así somos los seres humanos. Pero quiero que usted me acompañe. Quiero que me acompañe a Romanos 5. Y vamos a leer desde el versículo 3. Vamos a leer el 3 y el 4. Romanos 5, 3 y 4. Dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Pero quiero dividir estos dos versículos en varias partes. Y la primera parte que te quiero mostrar es donde dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sabes qué significa eso? Es empezar a ver todos los procesos que nosotros tenemos en nuestras vidas de una manera distinta a como lo estamos viendo. Porque muy seguramente el proceso es algo que nadie quiere pasar. Nadie quiere pasar momentos difíciles, momentos de llanto, momentos crueles en la vida, momentos traumáticos. Nadie quiere pasar por ahí. Pero Dios te está diciendo, tienes que empezar a mirarlo desde una perspectiva diferente. Y Dios ahora te va a mostrar desde qué perspectiva la vas a ver. Porque Pablo allí te está diciendo, no es que tú disfrutes el dolor, es que sepas que detrás del proceso hay un propósito que tiene que ser cumplido en ti, que de pronto tú no lo estás viendo, obvio no lo ves, pero después de ese proceso va a venir algo poderoso. Ahora, es importante que tú sepas que la tribulación duele que a ti alguien te traicione, duele que alguien te abandone, duele las pérdidas, duele que tú estés dándolo todo por alguien y de pronto esa persona no haga lo mismo por ti. Duele que tú estés orando por algo en específico y la respuesta no llegue. Duele cuando te quedas solo en el proceso y nadie te acompaña. Duele en el corazón. Pero Dios hoy se quiere asegurar que tú salgas de aquí sabiendo que va a llegar un tiempo poderoso para tu vida. Amén. Y que en medio del proceso, cada proceso es una clase personalizada del maestro. Cada proceso es una clase personalizada del maestro, donde Él te monta en la rueda. Dice que Él es como el alfarero y nosotros somos el barro. No somos, como decía un pastor hace unos días, hay muchos que son porcelana. La porcelana, ¿qué pasa con la porcelana? Cuando tú la quieres romper, se hace pedazos y no hay manera que tú la reconstruyas. Pero resulta que Dios quiere que nosotros seamos barro. El barro tiene que ser procesado para que se convierta en vasija. Tiene que sacarle todas las piedrecitas, tiene que sacarle toda la pajita, todo lo que no sirve, para que pueda ser una hermosa vasija en las manos de Dios. Entonces, recibimos clases personalizadas de Dios. ¿A cuánto les gustan las clases personalizadas? Uno a veces paga más por esas clases personalizadas, ¿cierto? Oh, bueno. Nosotros no podemos evitar el proceso, porque si evitamos los procesos, vamos a también evitar el final. Y el final, dice la palabra, que siempre es bueno, es agradable y es perfecto en Dios.
Entonces, lo que hoy a ti te puede estar doliendo va a ser tu testimonio el día de mañana, para que tú le puedas decir a otros de dónde te sacó Dios, el proceso que tú viviste, que otro probablemente lo está viviendo, y tú le puedes decir a esa persona: mira que Dios me ayudó, el Espíritu Santo estuvo en todo mi proceso y mira en dónde estoy hoy. ¿Cuántos creen en el día de mañana, un día de mañana próspero, bendecido, lleno de alegrías? La palabra nos enseña que hay temporadas, pero siempre después de una temporada mala viene la temporada buena. Amén. ¿Cuántos creen en esa temporada buena para sus vidas? Después dice el versículo, dice que la tribulación que produce paciencia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos correr más rápido que Dios. Queremos correr más rápido que Dios, y Dios está atrás de nosotros tratando de atajarnos. La paciencia se forma en el proceso. No hay manera que dice la palabra que el fruto del Espíritu trae ¿qué? Paciencia. El Espíritu Santo es el que te forma en paciencia. ¿Cuántos saben que estamos en una época donde todo el mundo es impaciente? Donde si se le mete a alguien en la fila de adelante, usted lo quiere sacar porque se le coló, y yo tengo que llegar ya porque ya me tengo que ir porque dejé el almuerzo montado en la casa. Todos estamos impacientes, y resulta que en medio de esa impaciencia Dios no puede trabajar. Dios necesita que tú tengas paciencia en tu vida para que aprendas a confiar en el tiempo de Él, en el tiempo preciso de Él. Entonces, la paciencia es que a pesar de que tú no veas la bendición, tú sigas allí firme, creyendo y orando. Que a pesar de cualquier circunstancia, tú puedas tener un corazón comprometido y reconociéndolo a Él como tu Señor, sabiendo que Él va a llegar en el momento oportuno a tu vida. Amén. Entonces, si queremos paciencia, tenemos que pasar por tribulaciones. Es no rendirte, aunque pase el tiempo y no lo veas. Es que tú puedas estar convencido en tu corazón de quién es el que te acompaña. ¿De quién es el que te acompaña? Ahora, dice después que la paciencia produce ¿qué? Un carácter probado. Dice la versión que tengo aquí, que es la NBI. Dice, la paciencia produce un carácter probado. ¿Qué es el carácter probado? Es resistir, es el resultado de resistir en fe a pesar de la prueba. Carácter probado es que estás pasando, pero a pesar de que estás pasando, te mantienes firme. No hay movimiento de ningún tipo. Estás firme en la roca que es Cristo. No te mueve nada, ni te mueve nadie, porque sabes quién es tu Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Te quiero decir algo más. El oro no le teme al fuego, porque sabe que cuando pasa por el fuego es purificado y se vuelve más puro. Entonces, tú y yo no debemos temerle a pasar por el fuego, porque ese fuego es el que nos purifica nuestro corazón, nuestro convencimiento, los principios, lo que tú tienes dentro, lo saca lo que hay en tu corazón. Y dice después, el carácter probado produce ¿qué? ¿Qué produce? Esperanza. Ya tú no esperas porque alguien te dijo que esperaras. Esperas porque sabes que ya Dios en algún momento lo hizo contigo y tienes la convicción de que lo va a volver a hacer. ¿Cuántos ya han pasado por momentos difíciles y saben que han caminado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo les ha dado todo lo que necesitan para pasar esa prueba y ya comprobaron que Dios sí es real en sus vidas? ¿Cuántos han pasado por procesos así? Entonces, cuando te llega una nueva batalla, ¿tú qué haces? Caminas en fe, con el carácter probado y con una esperanza firme, con una fe sólida, porque sabes que el Dios que lo hizo ayer lo va a hacer mañana.
El que lo hizo lo va a volver a hacer. Así se demore, lo va a volver a hacer. Lo va a volver a hacer. Entonces, hay diferentes tipos de procesos por los que Dios nos pasa. Son 6 en específico que los estuve analizando. 6 procesos. Y usted hoy va a saber en qué proceso usted está. 6 procesos diferentes. Tomen nota los que están tomando nota ahí. Primero, procesos de formación de carácter. Procesos de formación de carácter. ¿Qué es lo que quiere Dios? Moldear tu corazón de tal manera que tú te parezcas a Jesús. Esa es la formación de carácter. Moldeo tu corazón para que tú alcances la estatura de Jesús. Cuando se refiere a la estatura de Jesús, es que te parezcas lo más que puedas a Jesús. Lo más que se pueda a Jesús. Esa es nuestra meta. Esa es tu meta y mi meta. Entonces, ¿qué pasa? Te voy a poner aquí, gracias mi amor. José, ¿quiénes conocen a José en la Biblia? ¿Cuántos procesos atravesó José? José tomó un sueño. José fue odiado por sus hermanos por el sueño que tuvo, por lo que él sopló que Dios le había dicho que iba a hacer con él. Y desde allí sus hermanos lo vendieron a esclavos. Le dijeron a su papá que él estaba muerto y lo vendieron a esclavos. Como esclavo lo vendieron. Y después de eso llega a la tierra de Egipto y allí lo meten en la casa de Potifar a servir como esclavo dentro de la casa de Potifar. Y resulta que estando allí, la esposa de Potifar le gustó José y lo calumnió y se le desnudó. Dice la palabra que él se desnudó. Se le presenta a José, pero como José sabía quién era su Dios, él pudo haber estado con esa mujer ahí. Puso a Dios primero. Ahí Dios lo estaba probando su corazón. Pasó de allí. ¿Qué pasó? La esposa de Potifar, como estaba desnuda, llamó y dijo que era que él había querido estar con ella, violentarla. Puso la queja, se lo llevaron para la cárcel. Siguiente prueba. Vemos a un José donde está encarcelado, donde ya no tiene ni siquiera oportunidad de servir. Está metido en una cárcel sin libertad. ¿Quién quiere estar en una cárcel? Nadie quiere estar en una cárcel. Pero a él le tocó y Dios estaba probando su corazón. Y dentro de la cárcel, como Dios le dio la facultad de poder interpretar sueños, el faraón, unas personas tuvieron sueños y él se las pudo interpretar. Cuando el faraón, que era el rey en esos momentos de toda la tierra, tuvo un sueño, estos que estaban aquí le dijeron al rey: José interpreta sueños. Y José es sacado de la cárcel. Y ahora que le interpreta el sueño al rey, entonces ahí Dios también prueba su corazón. Y él es capaz de desempeñar la labor que Dios le estaba mandando hacer para ocupar el puesto que estaba reservado exclusivamente para él. Porque dice la palabra que no había en el reino nadie con la sabiduría de él para poder reinar. Pero Dios lo tuvo que pasar por todo ese proceso para probar su corazón. Imagínate que él hubiera llegado allá siendo el niño que tenía el manto de colores, inmaduro, creído, porque tenía el manto de color, porque era el favorito. Dios lo procesó para comprobar que en su corazón había carácter para aguantar lo que se le venía arriba. Entonces Dios prueba nuestros corazones. Dios necesita formar el carácter por medio de este tipo de procesos para saber qué hay en tu corazón. ¿Ves? Para saber si estás listo para lo que Él te va a entregar. Y si no estás listo, vas a tener que aguantar que te quiten el orgullo, que te quiten la ira, que te quiten. Dios empieza a quitar, porque Dios en el proceso no mata tu destino. Dios en el proceso lo que hace es que quitar todo lo que estorba para tú poder llegar a tu destino. Vas a tener la capacidad. Vas a tener la capacidad de estar de pie y decir: ok, quítame todo lo que no sirve, porque yo sí quiero llegar allá.
¿Quién es capaz de decir, ok, quítamelo? Señor, estoy dispuesto a que me quites esto, que ya me tiene, aparte que no te está haciendo bien, pero te aferras a lo que no sirve. No te puedes aferrar a lo que no sirve para llegar al destino, porque donde tú llegues con eso, dañas a la gente y te dañas a ti mismo. Dios necesita purificarte y limpiarte y formarte en carácter. Segundo proceso, el proceso de desierto o la prueba de fe. Proceso de desierto o prueba de fe, donde Dios nos quiere enseñar solamente a confiar en Él y no en lo que la gente puede hacer por ti. Solo vas a depender de mí, es lo que quiere el Señor. Entonces vamos a leer Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2 dice: recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó. ¿A quién llevó? A Israel, al pueblo de Israel, por todo el camino del desierto para humillarte y ponerte a prueba. Así llegaría a conocer lo que había en tu corazón y verías si cumplirías o no sus mandamientos. ¿Por qué? Israel tenía que atravesar el desierto. Bueno, en un documental que estamos viendo, todos nos decían 40 días tenían que llegar. En ese documental dice que en 10 días debía llegar el pueblo a su tierra prometida. 40 años, my God. Sube Moisés a buscar 40 días a la montaña. Sube a buscar los mandamientos del Señor que Dios le revelara. Y cuando baja se encuentra que hay un becerro. O sea, construyeron un becerro porque Moisés se demoró en llegar. Imagínate la impaciencia. Creyeron que él se había muerto. Entonces, ¿qué pasa? Iglesia, estamos viendo que Dios, todo depende de ti. El Espíritu Santo te va a acompañar a ti en el proceso, pero hay una gran parte que depende de ti. Porque el pueblo de Israel, a causa de su terquedad, de querer aferrarse a los dioses, bueno, ya nos quitaron los dioses que teníamos allá en Egipto, ahora creamos otro Dios, y ya Dios les había abierto el mar rojo. O sea, ya Dios les había mostrado el poder que Él tenía, había hecho todas las señales en Egipto. ¿Cómo que después de haber visto todo eso, Israel sigue aferrado a tener otros dioses? No es posible. Entonces vemos que hay un corazón endurecido ahí que Dios tiene que quebrar. No hay nada que hacer. Dios lo tiene que quebrar. ¿No quieres? Pues entonces lo que tú te demores en entender es lo que va a durar tu proceso. Si te demoras 10 años, mijo, te demoraste 10 por ti mismo. No porque Dios quisiera que fuese así. Dios quiere que sean 10 días. Pero si tú lo quieres extender, pues lo tiene que extender Dios. Entonces, vemos aquí que Dios a veces, mira, Dios te va a probar a ti en momentos muy buenos y te va a probar en momentos muy malos. Porque Dios prueba el corazón, y te lo tengo que decir, no solamente prueba tu corazón cuando pasas por momentos de dificultad, también cuando te pasan cosas muy buenas también te prueba. Porque necesitas saber si realmente estás listo para lo que vas a conseguir. Si no puedes ser fiel en lo poco, Él no te va a llevar a lo mucho. Entonces tenemos que aprender todos, porque todos estamos en la formación, todos estamos en la rueda del alfarero. Dios muchas veces te va a quitar todo para que entiendas que Él es tu todo. Te va a quitar todo si es necesario para que tú entiendas que Él es tu todo. Y punto, ya, no hay más. Él debe ser tu todo. Tercer proceso, procesos de espera y de maduración de la promesa. Y aquí es donde Él empieza a prepararnos para poder recibir lo que nos va a dar. ¿Cuánto
duró Abraham esperando después de que Dios le hizo la promesa? ¿Cuánto duró Abraham esperando a Isaac? 25 años. 25 años siendo un viejo. Cuando él tenía 75, Dios le hizo la promesa. Isaac nació cuando Abraham tenía 100 años. 100 años. Fueron 25 años donde él, siendo viejo, todos los días pensó, todos los días dudó, todos los días creyó, ¿será que sí? ¿Cuándo no? Y por eso fue que estuvo, después de lo que su esposa le dijo, bueno, yo no creo que yo vaya, o sea, no creía la esposa en que ella podía tener un hijo, y lo manda a estar con la esclava, y por eso es que nace el otro hijo de Abraham, antes del hijo de la promesa, que era Isaac. Entonces, no había necesidad de tener un Ismael. No había necesidad de traer a un Ismael, porque la promesa estaba dada y era Isaac, y tenía que llegar en el tiempo de Dios. Entonces Dios te prepara a ti para tu tiempo. No tienes por qué quererte anticipar al tiempo. Muchos quieren acelerar en sus fuerzas. Cuando tú aceleras en tu fuerza, no lo está haciendo Dios. Te voy a decir, son escondites, son atajos que te atrasan. Usted siga el camino que Dios le está trazando y va a ver que en el tiempo de Él le va a llegar su promesa, y usted va a celebrar, y va a celebrar con todo, y su familia lo va a celebrar. Amén. Mira lo que dice Habacuc 2:3. Habacuc 2:3. Dios trabaja en el silencio, y tenemos que saber que es así, y que a veces no nos va a decir todo el plan, pero tenemos que continuar. Habacuc 2:3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado, no antes. Ojo acá. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. No importa que esté tu fe abajo, no importa lo que te esté pasando. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir, Dios lo va a hacer. Dios te va a sacar del proceso en el que estás, pero debes tener fe y hacer a un lado tu desesperación para que eso llegue. Quiebra la desesperación en tu vida y dile: Señor, porque tú le puedes pedir a Dios, aumenta mi fe. ¿Tú crees que te falta fe? Si tú crees que te falta fe, tú lo puedes pedir. Señor, aumenta mi fe. Dice la palabra que todos tenemos una medida de fe. Si la palabra dice que todos tenemos una medida de fe, quiere decir que cada uno de nosotros tiene una medida diferente. ¿Tú no has caído en cuenta de eso? Todos tenemos una medida de fe diferente, y a medida que pasa el tiempo y tú compruebas el Dios que tienes, tu fe se va haciendo más grande porque ya lo comprobaste. Tu fe era como un grano de mostaza, pero ahora se convierte en un granito de frijol. ¿Sí ves? Hace la transición, porque crece tu fe a medida que pasas las experiencias de la vida y compruebas que Dios sí existe para ti. Amén. Cuarto proceso: procesos de corrección y de disciplina. Hay procesos de corrección y de disciplina. No nos gusta la corrección, no nos gusta la disciplina, pero Dios tiene que, ¿sabes? Como cuando el Waze hace algo, cuando te está trazando la ruta y tú te desviaste porque había un rompón y no te diste cuenta y cogí para la vuelta que no era. ¿Qué hace el Waze? Recalculando. Te la recalcula y vuelves a quedar en un punto donde vuelves a la vía. Eso es lo que Dios hace en los procesos de disciplina y de corrección. Y si no, que te lo diga Jonás. Y si no conoces la historia de Jonás, te la voy a contar aquí rapidito. Jonás era un profeta y Dios le dijo a Jonás: te voy a dar una instrucción, Jonás. Vas a ir a la tierra de Nínive y vas a decirle a la gente que está allá que obedezca mi palabra porque están siendo desobedientes. Pero como en ese lugar, en la tierra de Nínive, era que habían matado a los padres de él estaba resentido con esa gente. Y como estaba resentido, decía: no merecen que tú tengas misericordia con ellos porque mataron a mis papás.
y como mataron a mis papás, pues yo no quiero que tú los salves. ¿Y él qué hizo? Se montó en un barco y se fue para una tierra diferente, que era la tierra de Tarsis. Hay algo que yo no entiendo en la historia. Como un profeta de Dios que sabe que Dios está metido en todos los asuntos y en todos los lugares, él cree que Dios no va a ir tras él y que se va a poder escapar de Dios. O sea, no entiendo, pero bueno, así hay personas. Y él se monta en el barco cuando empieza una tormenta, y los que estaban dentro del barco sabían que Dios estaba en el asunto, porque le dijeron, empezaron entre ellos, vamos a hacer algo porque aquí parece que está Dios y hay alguien que no tiene que estar en este barco. Miren ustedes ese discernimiento, ¿ah? Hay alguien que no tendría que estar aquí, y dice que tiraron suerte a la varita más larga, como quien dice, la varita que salga con la característica, se va para allá en mar abierto, en medio de una tormenta. Saca la varita, Jonás, te vas para el agua, en un mar abierto, en medio de una tormenta. Y Dios, para salvarlo, porque Dios hubiera podido hacer que se ahogara ahí, Dios, para salvarlo, mandó un pez que se lo tragara, y estuvo dentro del estómago del pez 3 días y 3 noches. Mira, te voy a decir, yo no sé, pero yo digo que él tuvo que haber salido ahí hediondo. O sea, horrible, horrible, horrible la experiencia. Pasó por ese momento de dolor. Yo me lo imagino ahí orando, Señor, ya, por favor, sácame de aquí. A la final, Dios lo vomitó el pez a los 3 días. Lo vomita el pez y él termina yendo a la tierra que tiene que ir en contra de su voluntad. Así fue. Entonces Dios no quiere que a ti te traga un pez. Dios quiere que tú pases el proceso tranquilito. Te mandó para hacer tal cosa. Mira, ves tranquilito a hacerlo. Obedece, que a él no se le escapa nada. Y tú crees que se le va a escapar a Dios que yo voy a hacer esto de esta manera que es diferente a la que él me dijo. No va a pasar. No va a pasar. Vas a volver a llegar al mismo punto. Vas a volver a llegar al mismo punto. Entonces, dice Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. A nadie le gusta la disciplina, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Entonces él pasó por un momento de dolor, pero Dios tenía que encaminarlo otra vez a donde era para poderlo llevar a su destino, porque su destino era hacer lo que tenía que hacer. Amén. Entonces no nos desviemos, porque si no, Dios usa el dolor para redirigirnos. 5, faltan 2. Procesos de capacitación y envío. Procesos de capacitación y envío. Dios necesita equiparnos para la misión que cada uno de nosotros tenemos. Tienes que equiparte. Para eso Él hace un proceso específico. ¿Qué hizo Jesús con los apóstoles, con los discípulos? Los preparó. Estuvo durante 3 años puliéndoles el carácter de Pedro, que para todos los discípulos era, a ese no lo puedes escoger como el líder de nosotros, porque va a desbaratarnos a todos aquí, va a maltratarnos a todos aquí. ¿Qué hizo durante todo ese tiempo él con Pedro? Formarlo para que llegara a ser lo que iba a ser. Así lo hace Dios con cada uno de nosotros. Nos forma para la misión. Entonces, si tú estás en un proceso, y esto específicamente es para los líderes, para los pastores, todos los que estamos en un proceso de formación para el ministerio, tenemos que dejarnos formar por Dios. Y eso representa que el que está siendo tu líder vea las cosas que están mal en ti y te llame la atención. De pronto no en público, porque a nadie le gusta que le llame la atención en público, pero en privado usted llama a la persona y tienes que dejar que te pulan ese carácter, que quiten lo que está mal. Se te tiene que decir lo que está mal y tú tienes que aceptarlo como un hijo de Dios.
como alguien que es enseñable. El problema es que la iglesia quiere lograr grandes cosas y grandes ministerios y no pasar por el proceso de limpieza y de formación. El pueblo se cuida, el pueblo se ama, el pueblo se forma con amor. Cuando eso pasa así, la iglesia crece y avanza. El reino de Dios tiene que ser imparable. Dice la palabra en Lucas 16:10. Al que es fiel en lo poco, se le es puesto en lo mucho. No puedes llegar a lo mucho sin antes haber sido fiel en lo poco. Aprende que el proceso es de poco en poco para llevarte a lo mucho. Amén. Sexto y último, procesos de poda y de desprendimiento. Y te voy a leer Juan 15:2. Juan 15:2 dice: toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, ¿qué hace? La poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto todavía. Entonces, vemos el proceso que Dios hizo con Pablo. ¿Será que Pablo, para lo que Dios necesitaba hacer con él, tenía que dejar todo? Su prestigio, su nombre, su capacidad de poder entender las cosas de la manera teológica que se le enseñó y empezar a vivir por revelación. Dejar la teoría y empezar a vivir por revelación. Imagínate tú esto. Tenemos que aprender a dejar de vivir el evangelio como una teoría y empezar a vivirlo por convicción, empezarlo a vivirlo por revelación. Dios empieza a cortar un árbol, empieza a cortar las ramas. ¿Para qué? Para que se haga más frondoso y pueda dar más fruto. Entonces es necesario que Dios quite cosas. Es necesario que Dios quite cosas. ¿Estamos dispuestos a que Dios nos quite cosas? Ahí es donde está el tema. Pero te quiero decir algo más. Es importante que nosotros sepamos que en este proceso camina el Espíritu Santo. Estamos en el mes del Espíritu Santo. Camina el Espíritu. Es una pregunta que te quiero hacer. Cuando tú no caminas tu proceso sin el Espíritu Santo, en tu vida hay desesperación. Cuando tú caminas tu proceso con el Espíritu Santo, está lleno de fe y de convicción. Entonces, no puedes pasar tu proceso sin el Espíritu Santo, porque Él es el que te va a equipar mira, te lo voy a leer de 4 cosas aquí rapidito. El Espíritu Santo está dispuesto a acompañarte en tu proceso. ¿Cómo? ¿De qué manera? Dice la palabra en Juan 14:16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces, no importa cuál fue el diagnóstico que a ti te dieron, no importa cuál es el llanto, lo que tú estás pasando hoy, el proceso que estés pasando hoy, Él va a secar tus lágrimas y Él te va a llenar de esperanza para lo que viene. Él es el que te llena de la paz sobrenatural para que puedas sostener el proceso que estás viviendo. No lo puedes hacer solo. Por eso es que hay tanta gente afuera desesperada sin saber qué hacer, viviendo dificultades. Cuando tú tienes al Espíritu Santo, Él te sostiene. Él te sostiene, Él es tu consolador. Número 2, te guía a tomar las decisiones. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Él es el que te muestra por dónde ir. Él es el que te muestra el camino. Él es el que te dice al oído: te estás equivocando, desvíate que es por este lado. Él es el que te va guiando. Cuando tú no tienes al Espíritu Santo, no sabes para dónde ir, no sabes qué camino coger. Pero el que tiene el Espíritu de Dios dice que eso, los que escuchan al Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Tercero, lo que hace el Espíritu Santo por ti, dice Hechos 1:8. Lo leyó Sandri empezando acá este tiempo de servicio. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Él es el que renueva tus fuerzas. Cuando dice que te da el poder, es el poder para tener el dominio propio, para aguantar, para tener fe, para tener esperanza. Él es el que te da el poder para aguantar la tormenta y no moverte. Él es el que te da el poder. Número 4 y último, como recordatorio de la fidelidad de Dios. Juan 14:26 dice: Él os recordará todo lo que yo os he dicho. Él es el que te recuerda cuando tú estabas en un proceso duro y te sacó Dios de ahí. Y Él es el que te recuerda las promesas que están en la palabra cuando tú no tienes la Biblia a la mano. Pero allí te voy a decir algo más. Si tú no lees la palabra, que está llena de promesas impresionantes para ti, que Dios te hizo a ti, si tú no lees la palabra, cuando llegue el momento de la prueba, no vas a poder que el Espíritu Santo de Dios te hable porque no la conoces. Cuando tú conoces y lees la palabra y te empapas de la palabra, en los momentos de dificultad, el Espíritu Santo está hablándote allí. Está hablándote y diciéndote: esta promesa es para ti. Acuérdate que tienes que hacer esto. Acuérdate que Dios te prometió esto. Entonces, de pronto tú no puedas entender hoy el proceso que estás pasando, pero lo que sí yo estoy segura es que vas a poder vencer si el Espíritu Santo está contigo. Amén. Y te voy a leer por último, y ya para terminar, Salmo 126. Y ese me lo dedicó Dios. Un profeta me llamó y me dijo: este es para ti. Y se los voy a compartir hoy con ustedes porque yo creo que esta es una palabra muy poderosa. Salmo 126. Y yo te voy a invitar, ¿sabes a qué? Vamos a aprendérnoslo. Yo no me lo he aprendido, pero vamos a aprendernos este salmo para cantarlo como lo hacía. Porque este salmo es una canción que cantan los peregrinos cuando van a Jerusalén a adorar a Dios en el templo. Y van cantando esa canción por todo el camino. Esto es lo que hizo Dios con nosotros, pero vamos a leerlo. Dice, Salmo 126: cuando Jehová hiciera volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones y toda Santa Marta: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Neguev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá llorando, irán dando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. No hay proceso que se vaya a quedar en tu vida y te vayas a quedar estancado ahí. Dice Dios, y es una promesa: sembraste con lágrimas, pero vas a cosechar con risas, y todos se darán cuenta del poderoso Dios que tú tienes. Todos sabrán que Dios está con esta casa. Así digan lo que digan, todos sabrán que Dios está en este lugar. Y así como lo ha dicho y lo ha estado haciendo, dijo que había milagros y hay milagros. Está la unción de prosperidad aquí, y así declaro para sus vidas también. Cantaremos cánticos de alegría y Dios te sacará de la tristeza, y cantaremos juntos, imparable, cantaremos juntos la victoria y el gran Dios que nosotros tenemos. Póngase en pie, vamos a orar. Seremos como los que sueñan. Increíble. Pareciera que no es verdad lo que está pasando en ese lugar. Pareciera que no es verdad. Pues es verdad, porque aquí está el Señor. Y el Dios que tú y yo tenemos es el que hace lo que es imposible para todo el mundo. Es posible para Él. Yo lo creo. Así se demore, va a llegar y punto.